Venga, empezamos el tema 3, ¿vale? Que es básicamente química orgánica. La química orgánica veréis que va a tener como 5 apartados, ¿vale? Hoy empezamos recordando, en clase vamos simplemente a repasar, ¿vale? Tanto la formulación como la nomenclatura de los compuestos orgánicos. Se supone que eso debéis de saber, solo vamos a refrescarlo. ¿Por qué? Pues porque la formulación no es la parte más importante del tema, ¿vale? Formular o nombrar, luego preguntan unos compuestos muy sencillos, ¿vale? Que los nombra cualquiera. Así que no me voy a extender en eso, no me interesa. Lo que me interesa es que aprendáis a hacer las reacciones químicas en orgánica, que entendáis los distintos tipos de isomería que existen en orgánica. Vamos a volver a dar la hibridación, a recordar, repasar la hibridación de los compuestos orgánicos, porque hay algunos que todavía falláis, y luego al final nos quedarán los polímeros, ¿vale? Que los suelen preguntar últimamente. Entonces, como lo que nos preguntan es esto, y una chorrada en formulación, la formulación hay que quitársela de encima rápido, ¿de acuerdo? Entonces, para formular os he pasado unos apuntes y voy a ir repasando más o menos en orden según lo que viene aquí, ¿vale? Entonces empezamos hoy. El epígrafe es el primero que pone, vamos a estar un par de días con ello, que es lo de diferenciar hidrocarburos con distintos grupos funcionales, ¿vale? Saber nombrarlos y saber formularlos, ¿vale? Va a ser rápido. Si tenéis apuntes por ahí de años anteriores, los rescatáis y si no, pues podéis usar eso. Empiezo. Lo primero. La química orgánica se refiere a compuestos que están formados por, básicamente, carbono, hidrógeno y a veces en menor medida hay oxígeno, nitrógeno y los que estudian orgánica, como siempre dicen que protestan, pues hay fósforo cuando tenemos las moléculas de ADN y demás, también hay azufre en algunos, ¿no? Todo eso lo habéis visto. Más. Luego, a la hora de hablar del tipo de cadena que nos encontramos, o el tipo de fórmula, os podéis encontrar la fórmula condensada, la fórmula desarrollada, no, semi, lo voy a poner así para que veáis bien. Y desarrollada. ¿Cuál es la diferencia? Es muy fácil. Si os acordáis, por ejemplo, en hibridación os cayó el fluoretano, ¿era verdad? Sí, fluoretano. Vale, vamos a quedarnos con el etano. Luego recordamos lo de los prefijos y tal. En el etano era un CH3-CH3, ¿no? Dos CH3 unidos mediante un enlace simple. Esa estructura que estáis acostumbrados a ver es su fórmula semidesarrollada. Es decir, no aparecen todos los enlaces, aparecen los enlaces que hay carbono-carbono. ¿Qué es la fórmula condensada? Pues es una fórmula en la que solo aparece carbono e hidrógeno y aparece el número total de carbono y el número total de hidrógeno, ¿vale? No aparecen los enlaces. Así que si, por ejemplo, yo tengo este, que os he dicho que era el etano, pues aparece C2H6. ¿Entendido? Eso es su fórmula condensada. Eso es importante porque a veces se va a utilizar en este punto, en el apartado de isomería, ¿vale? Condensado quiere decir que no aparecen los enlaces, solo los que hay de carbono, los que hay de hidrógeno, y si hubiese oxígeno o nitrógeno, pues aparecerían ahí también. Nunca va a aparecer CH3, CH2, ni nada, ¿de acuerdo? Y luego tengo la fórmula desarrollada, que esa es donde te aparecen todos los enlaces. Y esto sería un carbono unido a un carbono. Es muy parecido a lo que hemos hecho cuando pintábamos la estructura de Lewis, ¿no? ¿Vale? Ahí aparecen en la fórmula desarrollada todos los enlaces, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Esto os lo han contado alguna vez? Lo de la estructura desarrollada, condensada y semidesarrollada. La condensada la llamábamos empírica. Ah, no, empírica es otra cosa. Empírica es esto. Ah, sí. Esa es la fórmula empírica de los hidrocarburos con enlace simple. No es lo mismo. ¿Vale? Luego cumple la misma norma. Sí, dependiendo de cuánto sea N, de cuántos carbonos tengas, entonces te sale esto. Por ejemplo, cuando tengo etano, que tengo dos carbonos, pues C2, H2N, 2 por 2, 4, más 2 son 6, ¿qué es eso? Eso es fórmula empírica que me sirve para todo, ¿vale? Bien. Entonces, eso por ahí. Luego, borrador. Hay veces en las que cuando presentan una fórmula
¿vale? Para ir más rápido, para abreviar, nos podemos encontrar o una estructura plana o una estructura tridimensional. Y ahí aparecen dos ejemplos. Por ejemplo, ¿cuántos carbonos tiene esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Alguien se acuerda del nombre de la cadena de hidrocarburos con enlace simple que tenía 8 carbonos? De la gasolina sale octano. El octano, que es esto, luego recordamos lo de los prefijos. ¿Cuántos llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se puede presentar así, ¿vale? Que lo vienen a poner así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como los ácidos grasos. Sí, lo ponen con una cadena en zigzag, ¿vale? Y a eso se le llama estructura plana. Y luego hay una fórmula que utilizan, que es una forma simplificada de escribir, que es esta. Esta no la incluyo, se me ha olvidado. ¿Cuántos CH2 hay en la cadena? O hacen así. Sí, eso lo hemos visto con los ácidos grasos. Claro, tú dices, como hay 6 CH2, metes el CH2 entre paréntesis, le arreas ahí un 6 y dices, voy a tener un CH3, 6 CH2 y luego ese. Esto es un paréntesis que se me ha solapado. Así. ¿Cuántos CH2 hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues CH2 se repite 6 veces, ¿no? Y luego tengo un CH3 y otro CH3, que son ese y ese. ¿Vale? Luego existe otra cosa, que son las estructuras tridimensionales. Voy a borrar esto. ¿Y esa cómo se llama? Pero ¿qué? Esas planas. Está un poquito... Espérate, esto es una fórmula resumida de eso, ¿vale? Pero el tiza ese, ¿qué es? Eso, cada vértice es como si fuese un carbono. Mira, Sí, pero esa es la estructura plana. este de aquí arriba, sí. Fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuenta como 8 sin alto. Sí, cada puntico es un carbono. Fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Cada puntico es como si fuese un carbono. Si está en el extremo, tú tienes que saber que es CH3. Y si está en medio, es CH2. Y si hubiese un doble enlace, pues aquí habría dos palicos. Que no es el caso, ¿vale? ¿Vale? Vale, luego están lo que son las estructuras tridimensionales. Esto es interesante cuando vamos a ver lo de la isomería. Es muy parecido a lo que hemos hecho de Lewis. Cuando hacíamos el metano, me cojo el más simple. En su estructura de Lewis hemos hecho esto, ¿verdad? Que no hemos examinado hace un par de días. Hemos hecho eso, ¿verdad? Hemos hecho el tetraedro. ¿Y cómo os decía yo que estaban los enlaces? Ese enlace y ese enlace estaban en el plano de la pizarra. Uno hacia arriba y otro para allá, ¿verdad? ¿Vale? Y luego, ese, por ejemplo, ¿dónde estaba? ¿Ese estaba pegado ahí en el plano? O yo os decía que estaba saliendo hacia vosotros, ¿verdad? Eso se pinta así. Pero no sería TH4, pero... Es TH4. Entonces eso que sale hacia vosotros se dibuja así en perspectiva. Esta parte más gorda es como si cuando hacíais un dibujo en plástica que se acercaba hacia vosotros, ¿no? Y luego, ese estaría metiéndose hacia atrás, hacia la pizarra, ¿no? Pues ese dibuja así. Eso quiere decir que ese hidrógeno se va ahí para atrás, se pierde para atrás, ¿de acuerdo? Yo tendría aquí el carbono, H, H, H y H, ¿entendido? Si tuviera la figurilla, que la tengo sin montar, ya para el próximo día las monto. Os cogía los enlaces, uno para arriba así, otro así, uno sale para vosotros y el otro que entra hacia dentro de la pizarra, ¿de acuerdo? Y todos forman los 109 grados que hemos visto un montón de veces en la hibridación, ¿vale? Bueno, luego, desde el punto de vista de los tipos de cadenas, pueden ser esto lo repasamos porque luego dicen tenéis que formular un hidrocarburo que tenga cadena cerrada no sé cuánto, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia hay entre cadena abierta y cadena cerrada?
Vamos a ver, si yo tengo una cadena abierta, pues simplemente una cadena que empieza en un sitio y acaba en otro. Eso, por ejemplo. A ver si os acordáis cómo se nombraba eso con 5 carbonos, todo sencillo. Todo, 5. Ah, pentano. Era pentano, ¿no? Eso es de cadena abierta porque empieza en un punto y acaba en otro punto, ¿vale? Esa cadena abierta puede ser lineal, como en este caso, o tener ramificaciones. ¿Qué significa que tiene ramificaciones? Pues que sale. Que tiene Que radical. tiene un radical para arriba o para abajo, o 2 o 3 o 4, los que sea, ¿vale? Esto sería, pues yo tengo CH3, CH2, CH3, 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Esas dos cadenas, ¿cuántos carbonos tienen ambas? Uno. Carbonos en total. ¿Cuántos carbonos tienen las dos cadenas? 4. 5. En total. Ah, en total, pero es que cada... Sí, ya, en total. En total tienen 5. Solo que una, la cadena principal tiene 5, la otra, la cadena principal tiene 4 y tiene una ramificación. Vale, pues esas dos cadenas, una es lineal y la otra es ramificada y son isómeros. Esos dos compuestos serían isómeros, ¿vale? Pero eso ya lo veremos más adelante. La ramificación es esto. Que tiene ahí otra cadena que le sale por un lateral, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces esos son cadenas abiertas, una lineal y la otra ramificada. ¿Qué significa que yo tenga una cadena cerrada? Pues viene a ser básicamente que por los extremos, por aquí estarían unidas, ¿vale? Como por ejemplo así. Uy, qué feo me ha salido. Eso me lo pueden poner así o así. Cadena cerrada quiere decir que por los extremos va a estar cerrada. También se le llama a esos ciclos. Y normalmente para nombrarlos, si os acordáis, se le ponía delante la palabra ciclo. Así que si yo tenía una cadena de 5 carbonos que cuando estaba abierta se llamaba pentano, pues básicamente cuando está cerrada se llama ciclopentano. No tiene más historia, ¿vale? Y cuando la representas en una forma así, ¿vale? ¿Cómo había dicho que se llamaba esto antes cuando se ponía el zigzag? ¿Tenéis ahí apuntado? ¿Vale? Pues se pone así simplemente. ¿Cómo puede ser una estructura plana que tenga una ramificación? Yo puedo tener estructuras planas y estructuras planas con ramificaciones, ¿vale? Entonces, si yo por ejemplo aquí tuviese eso quiere decir que aquí hay un CH3, ¿entendido? En un lateral, que sería, tengo que quitar un hidrógeno, y ahí habría un CH3, ¿de acuerdo? Yo puedo tenerlas planas o planas con ramificaciones. Muchas, las que queráis, 14.000 ramificaciones, ¿vale? Y luego ya solo me queda recordar una cosilla. Los tipos de carbono y ya empezamos con los nombres y eso. Tipos de carbono. ¿Esa cuál has dicho que era la plana? Esta. Y esta es plana ramificada. Es que he puesto dos. Aquí tenía primero CH2, luego le he quitado un hidrógeno y le he puesto un CH3. Pero Vale. Digamos que lo he hecho sobre el mismo. Sí. los dos carbonos de arriba, no, o sea, no se pondría el H2 al otro lado. Aquí, No, en el otro. Bueno, sí, también ahí. si tú cuentas ahora cuánto el carbono, cuántos enlaces, cuántos enlaces podía formar el carbono. 4. 4. Pues vamos a contar con el que tú quieras. 1, 2, 3. ¿Y esa H? 4. Este. 1, 2. ¿Y esos dos hidrógenos? 4. Pero que me refiero que, o sea, a ver, el palitroque ese, Ujú. el enlace, tendría que ir justamente al carbono, ¿no? O sea, no sería con el hidrógeno. No. Eso se puede representar así perfectamente. Sí, entiendo lo que me dices, que puede que a ti te lo hayan puesto, pero esto te lo han puesto así, CH3, ¿no? Sí. Es que hay veces que te lo encuentras de la siguiente forma. En vez de encontrarte CH3, puedes encontrarte en algún libro extraño por ahí eso. Sí que es cierto, que es verdad, que el enlace es entre los carbonos, pero te lo ponen así, se entiende que aunque esté ahí, va sobre el carbono. Sí, sé lo que me preguntas, ¿vale? Entonces, tipos de carbono.
En una cadena o en un compuesto podéis tener carbonos primarios, secundarios, terciarios o cuaternarios. No sé si eso os lo han contado. Carbonos pueden ser primarios, secundarios, terciarios o cuaternarios. Voy a intentar señalar o escribir una cadena en la que se cumpla que haya de todo eso, que haya un carbono primario, uno secundario, uno terciario y uno cuaternario. Ahí soy capaz. A ver, el carbono primario es aquel que solo está unido a otro carbono y el resto de cosas son hidrógenos. O sea, los CH3. Estos que tenemos al principio o al final de la cadena que pone CH3, eso es un carbono primario. Porque está unido a un carbono y el resto todo es CH3. O sea, son hidrógenos. Así que CH3. Los carbonos secundarios son aquellos que dos de sus valencias están unidos a carbono. Es decir, hay un carbono por aquí, otro carbono por allí. Y el que hay en el centro, ese es secundario. ¿Entendéis? O sea, estos que suelen ser CH2. Voy a ir señalando. Este es primario. Este secundario. Bueno, vamos a jugar a seguir. ¿Cuál sería el terciario? Si el primero todo eran hidrógenos y estaba unido a un carbono, el secundario tenía dos hidrógenos y estaba unido a dos carbonos, el terciario... Un hidrógeno y Que tiene un hidrógeno y 3 enlaces. Vale, entonces sería CH, por ahí se une y por abajo, por ejemplo, también, ¿no? Este sería terciario, ¿no? Tiene una cadena... Espérate que me he colado. Me he colado. Ahora. Está unido por aquí a una cadena, por allá otra cadena y por allí sigue a otra cadena, ¿verdad? Este es terciario. ¿Y cómo son los cuaternarios entonces? Son carbono y Que cuatro solamente son enlaces carbono. Esos solo son los que están unidos a carbono, que sería, por ejemplo, este. Así, este de aquí sería cuaternario. ¿Entendido? En una cadena puede haber de todo, ya luego eso se llamará, pues sabe nadie. Habrá que elegir por dónde se empieza y tal y demás. ¿Vale? ¿Eso lo habéis visto? A ver, primario, secundario y terciario. Sí, vale, seguimos. ¿El metano cuál sería? ¿Cómo? ¿El metano cuál sería? ¿El metano cuál sería? El metano es un carbono primario, porque todos son hidrógenos. Todos son hidrógenos. En el primario había 3, ¿no? ¿Eh? En el primario había 3 hidrógenos. Ya, pero es que si tienes metano no puedes tener más. No puede estar unido a nada, ¿vale? Bien. Si pasamos a la siguiente página tenemos los distintos grupos funcionales. No los voy a escribir porque esto hay que sabérselo. Además, estos grupos funcionales, tal y como están dispuestos ahí en la fotocopia, vienen por orden de prioridad. ¿Os acordáis de lo que era el orden de prioridad? Quería decir que había algunos grupos funcionales que eran más importantes que otros. Y cuando teníamos un grupo más importante era el que le daba el nombre a la cadena. Por ejemplo, los ácidos carboxílicos, los que llevaban... COH. Exacto. El grupo más importante de todos es el ácido carboxílico. Los que tenían RCOOH, que por cierto, lo podéis ver así o así. Eso es importante, ¿vale? Los que llevaban el grupo COH, que es el grupo ácido, era lo más importante de todo. Quiere decir que siempre el nombre de esa cadena va a ser ácido lo que sea, ¿vale? El nombre que le va a dar, o el grupo funcional que le da el nombre a la cadena es el ácido carboxílico, ¿de acuerdo? Ese es el más importante. Y luego, por orden de prioridad, pues teníamos los ésteres, las amidas, los nitrilos, aldehídos, cetonas, alcoholes, aminas, éteres, tal y como vienen en la tabla, ¿vale? Eso era lo que nos condicionaba. Hay que saber cada uno de los grupos funcionales. No me extiendo más porque ya tenemos que verlo de uno en uno para recordar los nombres. Y terminando con eso, pues había
4 tipos de compuestos, si no recuerdo yo mal, en orgánica. 4 o 5. Teníamos. Digamos que los grupos funcionales pueden ser hidrocarburos a secas, que son los que solo tenían hidrógeno y carbono, ¿no? Ya ahí puedes tener enlaces simples, enlaces dobles, enlaces triples. Pueden ser abiertos o cerrados y pueden ser aromáticos. ¿Alguien se acuerda de lo que eran los hidrocarburos aromáticos? Los derivados del benceno. Los que llevaban un benceno, ¿no? ¿Vale? Este. El nombre de aromático era muy simple, es básicamente porque normalmente suelen oler bien. Entonces todas las fragancias esas que os echáis para oler el sábado sabadete o el viernes vierniqui, ¿vale? Están formados a partir de algún derivado del benceno, ¿vale? Luego, después de hidrocarburos, suelen verse los halógenos o halogenados. ¿Qué eran los halogenados? Los hidrocarburos solo llevaban carbono e hidrógeno. Los halogenados, funciones halogenadas, suelen llevar a un halógeno. Flúor, cloro, bromo, ¿vale? Esto solo C más H. Esto es. Suelen llevar a un elemento X, que suele ser flúor, cloro, bromo o yodo, ¿vale? Luego tengo funciones oxigenadas, que suelen ser los que llevan oxígeno, ¿no? Y aquí hay gran variedad. Ahí podéis tener ácido, ésteres, aldehído, cetona, alcoholes, muy importantes los alcoholes, sábado, sabadete, ¿vale? Y muchísimos más, ¿no? Ahí amidas también. Eso del equipo, ¿a qué te refieres? El halógeno. Eso iba a decir que... El halógeno normalmente se le suele poner X y ya luego eliges si es flúor, si es cloro, si es bromo. Eso lo habéis tenido que ver así, casi seguro. Pero no era C raya X o algo de eso. Sí, sí. Lo podemos poner, ¿no? C raya X. Sí. ¿Vale? Y luego para terminar estaban las funciones nitrogenadas. Los nitrogenados llevan nitrógeno, como su propio nombre indica, Los nitrilos. y suelen ser, las más importantes suelen ser las amidas y aminas. La mayoría de los derivados nitrogenados se utilizan para fabricar medicamentos, ¿vale? Algunos tienen unas aplicaciones que no son precisamente medicinales, pero originalmente se crearon como medicamentos. Luego ya la gente lo utiliza para otras cosas, ¿no? Luego tenemos cianuros. Hay gente que le llama también nitrilos. A los cianuros también le pueden llamar nitrilos o nitrocompuestos. Que esos son otros. ¿Vale? Y eso viene a ser la química orgánica básicamente. Así que vamos a ir de uno en uno, ¿vale? Recordando, refrescando cómo se nombraban, ¿vale? Hoy vamos a empezar con los hidrocarburos. Hoy somos capaces de hablar de alquenos y alcanos y demás historias, ¿vale? Bueno, esto me lo quito. Pone cianuros, no, pero... Cianuros, también se le llama nitrilos. Cianuro se escribe cianuro, ¿no? Ajá, derivan del cianuro. Es que se escribe CN. Ah, No sé. Cianuros. Claro, porque se escribe también. Cianuro. Hay gente que le llama nitrilo. Es lo mismo, ¿vale? Bueno, entonces, empiezo con los primeros. Dentro de los hidrocarburos vamos a empezar con los más sencillos, que eran los alcanos. Voy. Hidrocarburos, solo carbono e hidrógeno. Empezamos con alcanos. Dime. Los enlazantes son los que se suelen tener en cuenta. A veces también se tienen en cuenta los enlazantes porque condicionan geometría. Sí. Vale, entonces empezamos con los hidrocarburos, ¿vale? Con los más simples, que son los alcanos, que solo están formados por carbono e hidrógeno, y los enlaces simples. Pero que está poniendo bien en los apuntes. Sí. Ah, vale.
que es que yo tengo que ir rápido, porque si no voy rápido no puedo explicar lo que me importa, que es la isomería y todo eso, que es lo que nos preguntan casi siempre. La orgánica es la forma más rápida de conseguir 2 o 3 puntos en el examen de BAU. Pero la orgánica entra sí o sí en el BAU. Sí. Y lo más probable es que caigan cosas muy sencillas que pueden ser 2 o 3 puntos. Y es que el año pasado, no me acuerdo si en junio, podías conseguir 4 puntos y no tienes que justificar prácticamente nada. Ni tienes que calcular nada. Así que no vas a meter la pata con la calculadora, porque ya verás en los temas que vienen, que como metamos con la pata con la calculadora, la hemos liado, pero bien. Entra Y era- también inorgánico. Eso iba a decir. Los compuestos inorgánicos entran en el tema de redos. Entonces ahí hay que saber formular bien, que repasaremos formular si tenemos tiempo. Redos. Sí, lo habrá, si todo va bien, en principio. Eso Eso mismo. es una marca de reloj. No esos roles. Y este tema va a haber que justificar tanto como los anteriores. En este hay que justificar poco, porque las cosas son muy simples. Bueno, entonces, empiezo. Alcanos, formados por carbono e hidrógeno. Los enlaces entre carbono e hidrógeno son sencillos. Lo he puesto enlaces simples, a veces le llaman sencillos, ¿vale? Y luego tenemos carbono e hidrógeno como enlaces. La fórmula empírica, que es lo que me habéis dicho antes, de todos los alcanos es CnH2n más 2. Eso significa que todos los alcanos tienen esa fórmula. Todos, independientemente que tengan 1, 2, 3, 25 carbonos, todos tienen esa fórmula. Eso es importante que entendáis esto, porque a veces os dicen, formula 4 isómeros que tengan de fórmula C4H10. 3 isómeros que tengan esa fórmula. Entonces tú te tienes que inventar 3 compuestos con esa misma fórmula y tienen que ser distintos, ¿vale? ¿De dónde sale el C4H10? Porque si N vale 4, yo tendría C4 y luego 2 por 4, 8, más 2, 10. ¿Vale? ¿Entendido? Entonces, todos los compuestos tienen una fórmula empírica. ¿Vale? Bueno, sigue. ¿Os acordáis de lo de los prefijos? En función del número de carbonos, os habrán puesto unas tablillas que eran así. ¿Lo pongo aquí o lo pongo allí? Lo pongo allí, porque me vale para... La tabla esta... Cuando yo tenía un carbono, ¿cuál era el prefijo con el que empezaba la cadena? Carbono. Met. Met. Luego pero... Ah, Sí. pues volaba, ¿eh? Casi, casi. Con 2 carbonos era el. Con 3, eso. 4, Y luego ya penta, 5 era pen. 6, X con X. Y con H. Con H. Un poquito de por favor. Lo de Siete. X vale, pero lo de la H. 7 era EP, ¿no? Vale, vale. Y yo que soy muy listo, no me he dejado hueco ni para el 8, ni para el 10, ni para... No, normal, Pero si no hasta aparece eso ya. 10 suelen... Sí que hay más, ¿no? Pero En la derecha, profe. Pero eso ya no vale, sí, Joder, suele te aparecer. acaba de nombrar el octano antes. con 8 era Hasta octano. el 6 suele aparecer, luego ya No. No, no, no. Sí, yo el PS no lo he visto en mi vida, vamos. Ya. Con 9, Eso ya no viene. Creo que era nonano. non, era N o N. Si los enlaces son simples, es nonano. Es verdad. Hay uno que es muy gracioso, que le hacía mucha gracia a un antiguo alumno que tuve, ya ingeniero y todo, que era la nonanona, que es una acetona que tiene 9 carbonos. Se llama nonanona. Es parecido a... Bueno, La de Sisa y no, 10, De dec, como decágono, ¿no? Con B, con I. No sigo porque no es cuestión, pero con 11 sería... ¿Cómo? N. Un decano. Y con 12, Didecano. eso es 10. Ah, dodecano. Era dodecano. Dodecano, ¿vale? Di. ¿Me puedo volver a explicar lo del CnH2n? Vale. Esa es la fórmula empírica para todos los hidrocarburos, para todos los alcanos, perdón, no lo he dicho bien, para todos los alcanos. Quiere decir que cualquier hidrocarburo que tenga 1, 2, 3, 25 carbonos, tiene que cumplir esa fórmula. Imagínate que N vale 1. N sería el número de carbonos. Entonces, si yo tengo un carbono, voy a tener C. Y luego, ¿cuántos hidrógenos voy a tener?
2 por n que valía 1, 2 más 2. Y si tengo CH4, tengo al... Vale, ahora tengo 2 carbonos. Voy a tener C2. 2 por 2, más 2. Vale. Pues eso, en su forma condensada es C2H6. La semidesarrollada, que fue la que puse antes, sería CH3, CH3. ¿Qué era? ¿Cómo se llamaba eso? Con 2 carbonos el prefijo es et y la terminación es ano, porque no lo he dicho, pero los alcanos terminan todos en ano porque tienen enlaces simples, entonces sería metano y etano, ¿no? Vale. Vale, ¿qué pasaba cuando una cadena tenía varias ramificaciones? Entonces había que seguir una serie de pautas que no las voy a escribir, os las voy a recordar. Yo me voy para adelante. ¿Dónde está esto? No, vale. Cuando una cadena tenía varias ramificaciones, había que seleccionar la cadena más larga, ¿no? ¿Os acordáis de eso? Sí. Se buscaba la cadena más larga. Una vez que habías encontrado la cadena más larga, colocaba los localizadores, que eran unos numerillos, empezando ¿por dónde? Por donde esté la primera ramificación o primer grupo funcional. Por donde te encontraban claro, como son hidrocarburos, sería la primera ramificación, por donde te encontraban la primera ramificación antes. Sí, pero eso después. Por donde te encontrabas la primera ramificación antes. Si tenías varias ramificaciones, ¿qué había que hacer? ¿Cómo había que empezar esa cadena? Tenías que empezar a numerarla y los números de los localizadores tenían que ser los más pequeños. Los más pequeños. Y ya luego se colocaban delante del nombre de la cadena ordenándolos por orden alfabético. En plan, pues si tienes met... Ah, por cierto, se me ha olvidado. Las ramificaciones se acababan en il, cuando eran simples. Y tú decías que tenías un metil, un etil, un propil, ¿no? Entonces, si por ejemplo tienes metil y etil, por orden alfabético, ¿qué va antes? El etil. Entonces se ponía lo que fuese 3 etil, 2 metil, lo que sea, ¿no? ¿Os acordáis de eso? Sí. Vale, vamos a intentar acordarnos un poquito. ¿Qué ejemplo tengo yo aquí? Voy a tirar de ejemplo y así no me complico la vida. El examen que viene ahora es el del 9 de noviembre. ¿No? Diciembre. Sí, el 9 de noviembre. El 9 de diciembre, sí, orgánica. Y luego, el que es extra, ese que es justo el 22. Ese es inorgánica. Que si nos dejan hacerlo el 22, lo haremos el 22. Y si podemos venir el 22. Optimismo máximo. ¿Eh? Nada, nada. Desde casa todo fue muy propio. Pero era el 15, ¿no, profe? No. O sí, puede que sí, no me acuerdo. Puede que sí, yo no me acuerdo ahora. De las fechas de los exámenes no me puedo acordar, tío. Imposible. Voy a poner el ejemplo que viene en los apuntes, venga. El 14 y 18. Vale, tenemos ese compuesto. Es el que os tengo puesto en el ejemplo. Si tenéis los apuntes, callaos, porfa. Vamos a ver. Bueno, entonces, la cadena más larga sería esta, ¿no? Esa que tiene 5 carbonos, ¿verdad? Sí. No. Estáis vosotros, sí, sí. Qué pringados sois, siempre picáis, macho. La ponen en horizontal y siempre. Sois tan torpes que siempre en horizontal. Siempre, como las ovejas. ¿Ves la puerta abierta? ¡Al campo! Pero si tú estás en medio. Joder, sí, claro. Excusa. Las ramificaciones. La cadena más larga es esa, ¿vale? Yo lo sabía. Claro, claro. Esta horizontal tenía 5 carbonos, esta tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos, ¿vale? Luego tiene una ramificación, tiene un CH3 ahí en un lado. Habría dos posibilidades. Empezar a numerar por aquí, que ese sería el carbono 1, ese es el 2, ese es el 3, ese sería el 4, ese sería el 5 y ese sería el 6. ¿Se hace así? No. No, siempre por... Porque si yo empiezo por este extremo, este sería 1, en blanco, la versión en blanco, 2, 3, 4, 5 y 6. Me encontraría la ramificación en la versión en blanco en el carbono número 3, mientras que en la versión en naranja me lo encontraría en el número 4. Tengo que elegir, empezar por donde me encuentre antes la ramificación, que sería la versión blanco, ¿no? Entonces esto se llamaría, o esa ramificación se nombraría como 3 metil. Así que el nombre del compuesto es 3. Se me ha olvidado. Entre los números y las letras siempre hay que poner un guión.
Vale, porque a mí se me olvida. Como lo hago ya automático, Y entre el metil y la esa ya. no. Solo entre números y letras. 3 metil con 6 carbonos, No sé Hexano. hexano, porque tiene enlaces sencillos y acababa en anus, ¿no? O sea que eso sería tal que así, ¿no? Vale. qué mal. ¿Sí o no? Vale, vamos a suponer que tengo varias ramificaciones. ¿Qué ejemplo tengo puesto ahí? Esa va a pillar. Sí, sí. Desde la izquierda y luego por la última ramificación, ¿no? O eso. Yo creo que Ya, claro. Horizontal, es la más larga. es horizontal, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta me da igual a contar así que así, o sea que le cuento recto, para no complicarme la vida. Y si existiese esta posibilidad sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es lo mismo, ¿no? Igual, sí. O sea que me cojo la horizontal, que es la más sencilla. ¿Vale? Me lo cojo así. Si empezara por la izquierda tendría 1, 2, 3, 4, 5, 7. O sea que tendría 4, 5, 7, ¿no? Los localizadores. Los números se le llamaban localizadores. ¿Vale? Yo no sé si lo he dicho, no me acuerdo. Sí. 1, 2, 4 y 5. Esa versión es más corta, empezando por la izquierda, ¿no? Así que sería... Este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, 6, 7 y 8. Eso vosotros para vuestra cabeza, ¿vale? O si queréis pintarlo en el examen, a mí me importa poco. 4 y tú. Así que esto sería 2... No, 4. No, este radical. Yo voy a poner los nombres de los radicales y luego pongo el nombre abajo, como hice ahí. Cuarto 2 metil. metil, Para que me sea más sencillo. 4 metil. 2 metil, ¿qué más? 4 metil. Y... Y 5 propil. Y si ahora los ordeno por orden alfabético, si es verdad que sería 4 metil. 2 metil. y tenía Octano. eso. Eso era, ¿no? ¿Vale? Bueno, cuando tenía 2 sustituyentes o 3 sustituyentes, en plan, imaginaos que voy a hacer una ramificación, voy a cambiar un poco ese, ¿vale? Le quito un cacho de la cadena y pongo un CH3 nada más. Entonces, ya no se llama... ¿Dónde está? Ya no se pone 2 metil, ¿no? Sino se pone... Pues 2, 5 dimetil. Eso, hay que poner un di delante del nombre de la ramificación porque tengo 2 iguales. Si tenía 3, tri, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto ahora se llamaría... Esto es un 5 metil. ¿Cómo se llamaría eso ahora? Pues 4 4 etil. etil. 2, 5 dimetil. Octano. Ups. Y ahora octano. ¿Vale? Se ponía di, tri, tetra si hubiese 4 iguales, ¿vale? Ponía ahí el prefijo ese de cantidad. ¿Entendido? Bueno, pasa palabra que ya me estoy aburriendo de esto y me voy a los alquenos. No, pero con doble enlace, porque así. Por eso que te he dicho que me voy a los alquenos. Vamos a ver. Si yo me voy a los alquenos, básicamente lo que cambia es que uno de esos enlaces entre carbono y carbono va a ser doble. Los alquenos caen mucho en orgánica, básicamente porque si te preguntan una hibridación, una sp2 es un alqueno. Entonces, lo primero, alqueno. La característica fundamental es que hay un doble enlace entre carbono y carbono, con lo cual he perdido 2 hidrógenos. Si la fórmula de los alcanos era CNH2N más 2,
¿Cómo será la fórmula empírica de los alquenos? Pues igual puede ser más doble. ¿no? Ya está. Yo tenía eso, ¿no? Sí. Pues ahora me quito esto, porque me he quitado 2 hidrógenos, básicamente. ¿No? ¿Entendemos eso? Que me han preguntado antes lo de... ¿Entiendes ahora por qué he quitado 2? Pierdo 2 hidrógenos, de ahí a ahí. Y cuando sea 3 enlaces le ponen menos 1, ¿o qué? Cuando tenga un enlace triple, tendré CnH2n menos 2. Porque le he quitado 4 hidrógenos respecto al alcano. Entonces, cuando tengo un doble enlace, tengo que nombrar o acabar el nombre de la cadena sustituyendo la terminación ano, cambiaba por eno, ¿no? Se quitaba ano y pasaba a nombrarse como eno. Y había que colocar un número para indicar dónde estaba ese doble enlace, ¿no? Bueno, esa cadena, ¿por dónde se empezaría a numerar? ¿Por la izquierda o por la derecha? Por la derecha, por detrás, por donde me encuentro antes la doble ramificación, ¿no? O sea, el doble enlace, quiero decir. Este sería el carbono 1, este sería el carbono 2 y este es el carbono 3. ¿Cómo se llamaría eso? Que no tiene H. Pues propeno podrías decir, o si quieres uno. Bueno, Pero uno, 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 eno. Como digas prop 1eno, Pero es te vas a ir a la playa entero, con bañador y chanclas y un flotador de patito. Porque es que es simétrica, claro. No, no es por eso. Cuando un compuesto no necesita el localizador, porque la única posibilidad es que esté ahí, no hay otra opción. Bueno, el otro lado. No se pone, es propeno a seca. El que ponga prop 1eno está muerto. Está válido. Es básicamente como decir molécula iónica o molécula metálica. Es más o menos la misma cagada. O decir que los compuestos iónicos... Yo no sé si la callo este. Bueno, va, que los compuestos iónicos si conducían eran porque los electrones se movían. La misma cagada. Profe, eso no vale. Yo no sé si la callo. Profe, eso es muy... No se se está entera. viendo, se está Profe, viendo. un Medio punto más. Sí, sabe que no se la sabe. Profe, eso no vale. Está rojo, pero Era propeno, ¿eh? Sí, va a sacar más que No se todo pone junto. prop Sí. 1eno. Eso es una metedura de pata muy grande, ¿vale? Prop 1eno es una metedura de pata muy grande. No se pone. Eso no se pone. Los localizadores se ponen cuando son necesarios. En caso de que yo tuviera 3, o sea 4 carbonos, ya sí. Porque yo puedo tener o eso o eso otro. Yo puedo tener el de arriba o el de abajo, con 4 carbonos. Ya sí hay posibilidad, así que ya sí que tendría que decir en el de arriba, butoseno, ¿Buto qué? But 2 eno. but, porque tengo 4 carbonos. ¿Dónde está? Esto. ¿Vale? Un 2 para decir que el doble enlace está en posición, empieces por donde empieces, está en el 2. ¿Sabes quién dice butadero, profe? No, but 2eno. Y luego el de abajo sería but 1eno. Ahora sí necesito el 1. Bueno, pues ahí podéis tener ramificaciones igualmente, ¿vale? Podéis tener... venga, vamos a hacerle. Si me da tiempo. Por ejemplo ese. Cuando tengo varias... A los de los dobles enlaces, a los de biología sabéis que le llaman insaturaciones, ¿no? Sí. Para el resto no, ya sé que me miráis raro. Cuando tengo dobles y triples enlaces, esos son insaturaciones, se llaman, ¿vale? Pero lo de... Eso me tiene que sonar a jodín. Bueno, entonces, yo tengo esa cadena, pues, ¿cuál es la cadena principal? ¿La horizontal o la que...? La horizontal. Pero es que la otra es más larga. Enlaces. Hay dos dobles enlaces, ¿no? Pero la otra es más larga. No tiene nada que ver. Pero tiene doble. Si hay dos dobles enlaces, manda. La cadena más importante, la cadena principal es aquella que contiene las funciones, los grupos funcionales de la ¿Y cadena. Si tuviese la ramificación? Entonces sería la de la ramificación, pero no es el caso. Dime. Si abajo tuviese un grupo funcional, se juega el universo, ¿no? Depende del grupo funcional. Si es un doble enlace, sí, porque sería esta cadena más larga. Si fuese un alcohol, también. Pero si fuese un halógeno, si aquí tuviese un cloro, no. Pero no os compliquéis la vida, que los compuestos orgánicos que ponen no son difíciles. Hombre, complicarlo lo puedes complicar como la leche, como para no saber hacer uno. Pero ahora mismo esta sería la cadena más importante. Bueno,
¿Por dónde empezaríais a numerarla? ¿Por la izquierda o por la derecha? Por la izquierda. Por la izquierda porque me encuentro este en posición 1, 2, 3 y ese en posición 4. Además esto va a estar en posición 3, ¿vale? Con lo cual, por la izquierda no hay duda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando tenía 2 metil yo he puesto dimetil. Así que ahora cuando tengas 2 dobles o 3 dobles enlaces, aquí donde se pone but 2 eno, habrá que poner lo que sea, poner 2 números para decir dónde están los 2 dobles enlaces y en vez de poner eno se pone Lleno. dieno. ¿Entendido? Eso es más complicado. No, eso es procesar toda la información que se ha ido dando. Entonces, esto, ¿cómo se llama? Con el nombre del localizador. Pues 3 propil. 3-propil. Y eso debe de ir delante del nombre de la cadena, ¿no? Así que empiezo. 3-propil. Y ahora. Hexa. Tengo 6 carbonos. Hexa. 2, 5. Ex. Ah, vale. Sí. 1. 2. 1, 4. 1. Uy, que tengo aquí el 1. 1, 4, ex. 1, 4, 10. Tengo una cosa mal. De verdad esto es muy complicado. ¿Dónde? Era en... ¿Cómo? Es que no es ex, es hexa. Claro. No se puede poner consonante, consonante. O han tenido que decir lo de Hay que poner X. consonante, vocal, consonante. Hay que poner hexadieno. No puedes poner ex. ¿Vale? Porque estoy hablando, además, parece que te vas a morder la lengua y la vas a perder. Parece muy bajo, tío. Hexa. O habíamos quedado que era 1, 4, 10. ¿Vale? ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues con los triples enlaces la misma película de terror. Solo que se sustituye la terminación ano o eno por ino. Triples enlaces, alquinos. Que nos van a poner una movida en plan. El doble enlace en el primer carbono, el doble enlace en el quinto carbono y luego una ramificación en el primer carbono. En la nomenclatura o formulación de primero de bachillerato, sí. En la de segundo de bachillerato, que básicamente lo que tienes que saber es hacer reacciones isomerías, no. Entonces, alquinos, te vas a encontrar un triple enlace. Se cambia la terminación ano por ino. La fórmula es CnH2n menos 2. ¿De acuerdo? Y ahora, pues, voy a tener CH3, CH. Esto me lo comí yo. ¿Cómo se llamaría eso? Propino. Eso sería propino, no prop1ino. Y luego puedo tener dobles y triples enlaces a la vez, ¿vale? Cuando haya dobles y triples enlaces es más importante el doble. O sea que el nombre de la cadena acaba en eno. Cuando tengas dobles y triples enlaces es más importante el doble. Aunque hayamos visto primero el doble y luego el triple, es más importante el doble. Así que el nombre de la cadena acaba en eno. Y se empieza a contar por el doble. Se empieza por donde te encuentres antes al doble, sí. ¿Y eso por qué es más importante el doble? Porque lo eligieron así, el que lo eligió. Ah, Pero vale. yo creo que es porque tiene más importancia.